Mujeres asesinas. Marisa Greenstein. Las 14 asesinas de este libro tienen algo en común. Esperaban para sí mismas un destino mejor. Como casi todas las mujeres del mundo, creían que sus virtudes les despejarían el camino de las miserias cotidianas. Y como casi todas las mujeres del mundo, vieron que sus vidas estaban tomando un matiz que poco tenía que ver con lo que habían imaginado. Pero mientras hay quienes aceptan la derrota con cierta soltura y hasta con resignación, otras se vuelven violentas, enloquecidas, tremendas. Frente a la infidelidad de un marido, algunas lloran, arman un escándalo y amenazan con abandonarlo. Otras lo rocían con ácido. Algunas se sienten traicionadas por una amiga y dejan de hablarle. Otras le parten la cabeza con una piedra. Estas 14 mujeres también están hastiadas de pequeños detalles. Ir a hacer las compras todos los días a un mercado deprimente. Saber que cada noche el marido estará instalado frente al televisor. Lidiar con hijos fastidiosos, tomar colectivos, preparar sopas. La lista es infinita. Un día, una mujer se despierta y advierte que no se casó con el hombre que de verdad amaba, sino con el que aceptó casarse con ella. Es probable que ya lleven juntos 20 años y que de todo ese tiempo no pueda rescatar más que 3 o 4 días de felicidad. Puede ser que se absuelva a sí misma y culpe al marido por su propia desdicha. ¿Acaso lo elimine disolviendo veneno en el café con leche que le prepara por la mañana? O bien, puede conseguirse un hombre adicional. Pero a estas mujeres en particular, las cosas invariablemente se les complican. Los esposos se enteran, los porteros las descubren, los vecinos las delatan. En 1973, una mujer fea y vieja mató a su amante, lo cortó en pedazos e hizo de él empanadas árabes. Lo asesinó porque amenazaba con contarle todo al marido. De la historia se desprenden 2 lecturas fundamentales: que una mujer puede ser capaz de todo, incluso de matar de la manera más cruenta, y que hasta las menos atractivas pueden conseguirse un amante. Esta asesina demostró una capacidad sorprendente para el crimen. Ningún hombre lo podía haber hecho mejor. ¿Acaso actuaba impulsada por una visión femenina de la vida? En su descuartizamiento, tal vez, estaban presentes siglos de humillaciones, de desigualdades, de conquistas que nunca terminan de afianzarse. Un espíritu justiciero sobrevuela a veces estos actos atroces. La esposa, que día tras día tiene que pedirle al marido la plata para el pan y la leche, puede terminar odiándolo. Ya lo dicen en España: el que lleva la plata a la casa es el que cuenta los chistes. A veces, la esposa se harta de escuchar siempre los mismos chistes, o simplemente quiere contar uno ella. Pero no se trata de hombres contra mujeres. Cuando alguien mata a alguien, el género masculino-femenino es secundario. Las historias familiares de las mujeres asesinas suelen ser patéticas. Una madre ahoga con la almohada a sus 2 bebés, pero antes, en su propia infancia, estuvo a punto de ser estrangulada por su propia madre. Otra mujer envenena al marido. Los crímenes por envenenamiento son los más usuales entre mujeres porque la obligaron a casarse con él a los 14 años. Una de las protagonistas de este trabajo es una mujer que sospecha de todas las mujeres que se le acercan a su marido. Pero no solo es desconfiada, está presa del delirio. Ni su marido ni su psiquiatra la toman en serio. Mientras tanto, ella se obsesiona con una supuesta rival. Quiere saber si es o no la mujer que se acuesta con su hombre. En su locura, usa una lógica implacable. Le pide los documentos 1 y 1000 veces hasta que toma una decisión criminal. Dentro de todo, y entre comillas, envío mis respetos a esa mujer desquiciada que lucha a su manera por la verdad. Otro dato a tener en cuenta: una vez que empiezan la faena, no pueden detenerse. Cuando se deciden a clavar el cuchillo, siguen clavándolo hasta que se les acaba la fuerza. Un solo tiro a la cabeza no basta. Hay que asegurarse, hay que vaciar el cargador. Tenía miedo de que quedara vivo y ciego. Asegura la que mató a su esposo para que no lo atormentara la enfermedad. Ahí puede advertirse, entre la sangre y los sesos volados, la carnadura maternal, el rechazo por el sufrimiento ajeno. De alguna manera, las 14 esperaban una oportunidad de la vida. Y cuando se les esfumó la esperanza por ser lo que de verdad querían ser, se abandonaron. Se dieron cuenta de que todo lo que estaba mal seguiría estando mal.
Intuyeron una línea directriz que las conducía a la desgracia. Matar entonces no tenía más significado que empeorar un poco las cosas. Emilia Basil, cocinera. A Emilia Basil nunca le importó ser fea. Sus problemas familiares y económicos la llevaron a concentrarse más en la supervivencia que en la felicidad. Había nacido en el Líbano en 1911, en los años 40, y por motivos insondables. Llegó a la Argentina en un carguero desvencijado y con olor a podrido. Estaba sola. Estaba aburrida de tanto viaje. Estaba desesperanzada. Se instaló en Buenos Aires, en una pensión cercana al puerto. Tenía un par de direcciones de libaneses que estaban viviendo en la ciudad, pero nunca los buscó, tampoco los conocía. La dueña de la pensión, Dora Ramos, fue quien le enseñó las primeras palabras en español. Emilia le pagaba, pero además le ayudaba en la limpieza y sobre todo en la cocina. No lo hacía por afecto hacia Dora, sino por puro cálculo. Sabía que era necesario caerle bien a esa mujer, de la que en parte dependía su futuro. La posadera era una mujer acostumbrada a recibir inmigrantes y tenía, además, la manía de comer. Siempre que aparecía un extranjero, le pedía que preparase platos de su tierra. La comida libanesa resultó ser una de sus preferidas, y Emilia, por ser la cocinera, logró por primera vez en su vida sentirse aceptada. Poco tiempo después, Emilia consiguió empleo en un frigorífico. Le dijeron que era trabajo para un hombre, pero la pondrían a prueba como un gesto de amistad hacia la dueña de la pensión, que ya les había advertido acerca de la excepcional fortaleza física de la libanesa. En ese frigorífico de la zona de Barracas, Emilia consiguió su primer amante local. Un español bajito y transpirado que hacía lo mismo que ella, cortar las reses en trozos. La relación era clandestina, el hombre era casado. Pero Dora Ramos no tardó en enterarse y en recriminarle el hecho de haber elegido un hombre con el que no tendría chances matrimoniales. Emilia no se molestó en defenderse. Es lo que hay, dijo. Pasaron 10 años. Emilia vivía siempre en la pensión. Siempre cocinaba empanadas y guisos árabes. Seguía trabajando en el frigorífico y acaso tenía otros amantes. Pero un día, en un bar de Constitución, conoció a Felipe Coronel Rueda, un peruano 13 años menor que ella. Morocho, esmirriado, insignificante. Rueda se acercó a la mesa de Emilia, a quien ya conocía por haberla visto en el frigorífico. El peruano era el encargado de compras de un restaurante céntrico y cada vez que iba a comprar la carne se asombraba de ver esa mujer bajita y musculosa, de manos grandes y rasgos pétreos, cortando reses sin levantar jamás la vista de su tabla de trabajo. A Emilia no le gustaba el hombre, pero menos le gustaba la idea de quedarse sola o con amantes que no le servían para formar una familia. Rueda, en cambio, se enamoró a pesar de las bromas de sus amigos, que no podían creer que el tipo se quedara con una mujer fea y 13 años mayor. Se casaron pocos meses después y se mudaron a una casa de la calle Garay al 2200, donde instalaron un restaurante llamado Yamil. Ellos vivían en los fondos, lindando con un italiano, José Petriela, soltero, amargado, adusto, arruinado. De hecho, era el anterior dueño de la propiedad, pero, a causa de una mala administración de su dinero, había terminado vendiéndosela a Rueda. El peruano pagó una parte en efectivo y el resto prometió entregarlo en módicas cuotas. A cambio de haber aceptado la postergación del pago total, Petriela podría vivir a perpetuidad en el último de los cuartos, un lugar oscuro que había sido un depósito. Sin embargo, Petriela estaba a gusto en su posilga. Sentía cierta afinidad espiritual con el lugar, como si él estuviera tan arruinado como su vivienda. Pero lo que más le gustaba era la sensación de encierro absoluto. Su cuarto estaba aislado de la calle, y la calle le producía desde siempre un miedo inmanejable. Salía lo menos posible,
solamente para cumplir con sus tareas de destapador de cañerías, y siempre trataba de combinar los horarios para poder volver a casa cuanto antes. A todo esto, su cuarto de la calle Garay le había empezado a interesar por otros motivos. Emilia Basil le gustaba. Era lo opuesto a lo que era él mismo, es decir, carecía de todos los defectos que a él le hacían la vida intolerable. Ella era decidida, fuerte, iba de frente, no le tenía miedo a nada y no le intimaban la calle ni la prepotencia ajena. Era obvio que podía hacerse cargo de toda una familia. Podría incluso hacerse cargo de él. Aunque algunos dudaban de la fertilidad de la vieja, así la llamaban en la pensión y en el frigorífico, Emilia Basil de Rueda quedó embarazada enseguida. La hija se llamó Florinda Esperanza. Le siguieron Rosa Isabel y Mirta Emilia. Después del nacimiento de esta última, Emilia se negó a las súplicas de su marido, que quería seguir buscando el hijo varón. Argumentó el advenimiento de la menopausia, con lo que además justificó su carácter tremendo. Emilia cocinaba en el yamil, limpiaba la casa, cuidaba a sus hijas sin el menor asomo de afecto maternal, y a su marido sin ningún gesto de cariño. Pero, por sobre todas las cosas, se aburría. Cada mañana hacía las compras en el mismo almacén, caminaba por las mismas veredas, y al volver, miraba desde lejos su casa y el frente del restaurante, coronado con un cartel que ella odiaba especialmente. Manténgase en forma, tome aperitivo sin ar. Emilia se preguntaba cada vez para qué tendría uno que mantenerse en forma, si la vida no tenía mayor sentido ni para ella, ni, por lo que veía a su alrededor, para nadie. Como se sabe, el aburrimiento puede ser causa de grandes errores, y Emilia cometió uno. Inició un amantazgo peligroso con el italiano Petriela. Le gustaba Petriela, le hacía sentirse bien, se entretenía al menos cuando estaba con él en el cuarto del fondo. Nada de eso. Jamás hubiera entablado una relación con él si no hubiese tenido el adicional del factor riesgo. Lo que la entusiasmaba era, justamente, que Petriela viviera en su casa. Lo mejor era acostarse con el tipo a pocos metros de donde su marido hacía las cuentas. Las interminables cuentas que daban testimonio de lo precario de la economía doméstica y de la incapacidad crónica de Rueda para los negocios. Porque el restaurante no funcionaba como Rueda imaginó, aunque ella sí había previsto la catástrofe. Rueda, mal que mal, se había enamorado de su mujer oriental, de su familia nueva, de sus hijas y de la idea de un emprendimiento que lo haría, si no rico, por lo menos autosuficiente. Emilia, en cambio, tenía la frialdad de la mujer casada, sin amor y sin esperanzas. Acá son todos pobres, el restaurante no va a caminar, había dicho desde el vamos. Lo cierto es que el fracaso gastronómico impidió que Rueda pudiera pagar las cuotas que debía. Y fue ese detalle, además del aburrimiento, lo que acercó a la libanesa y el italiano. Emilia le dijo a su marido, de mala manera, que ella hablaría y se disculparía con Petriela por el retraso de los pagos convenidos. Lo había visto durante años espiándola a través de la ventana de la cocina, mientras ella martillaba la carne para hacer milanesas o mientras lavaba las ollas y los platos. Cuando se hicieron amantes, Emilia ya tenía el pelo gris y ralo, recogido en un rodete en la nuca. Usaba anteojos con aumento y marcos gruesos de carey, pantuflas, vestidos de bata, con abotonadura delantera y sacos tejidos en colores oscuros. Su fealdad primaria se había acentuado de forma notable. Estaba arrugada. Un rictus amargo le bajaba por la comisura de los labios. Y sufría de varices y de una hinchazón crónica en los tobillos. A pesar de todo, el italiano veía en Emilia una mujer potable, que cocinaba bien y sabía llevar su casa. Una mujerona como cualquiera de las tantas que recordaba de Italia. La relación la empezó él, pero la estrategia la armó ella. Fue de lo más sencilla. Le golpeó la puerta a las 12:30 de la noche. Alarmado, Petriela abrió pensando que alguien de su familia había muerto y llegaban a darle la noticia. Pero la encontró a Emilia, vestida y con un delantal entre las manos, que le dijo si podía pasar porque no podía dormir. Le anunció a su vez que su marido había tenido que visitar a un hermano enfermo y que no volvería hasta el día siguiente.
Petriela empezó a sacar cálculos frenéticos. ¿Estaría ella insinuándole que quería estar con él? ¿O sería que de verdad no podía dormir? ¿Podría él intentar llevarla a la cama o ella lo denunciaría ante su esposo o acaso ante la misma policía? De un solo vistazo, ella se dio cuenta de las dudas del italiano. Supo que tendría que ser más clara. Entonces, dejó la silla donde se había instalado y se sentó junto a él en la cama. Con sus manos ásperas, le tocó la cabeza, avergonzada de su propio gesto de ternura. Recién entonces, Petriela entendió. El vínculo entre los dos quedó rápidamente establecido. Era un vínculo sexual entre una sexagenaria libanesa y casada y un italiano 4 años mayor, pero soltero. A Emilia, la relación le significó varios logros. El primero, posponer su aburrimiento. También era importante que el italiano no insistiera en cobrar su deuda e incluso le prestara más dinero. Y por último, pero no por eso menos importante, el italiano le hacía ver que su edad y su fealdad no eran obstáculo para conseguir un amante. Ella también, ¿por qué no?, tenía su costado vanidoso. Pero si algo no tenía Emilia era paciencia, menos para sostener situaciones que no le interesaban. Con el correr de los días, y hasta se diría que con el correr de los minutos, el hombre que vivía en el cuarto trasero de su casa pasó de ser un amante a convertirse en un estorbo. Al principio, estaba muy claro que se vería siempre que ella estuviese dormido. Esto pasaba una vez por semana, pero al mes, Petriela empezó a reclamar. Dijo que quería verla con más frecuencia porque se estaba enamorando. Ella se negó, pero él, de todas formas, empezó a acosarla. Iba a un patio interno de la casa que tenía una ventana que daba a la cocina del restaurante y golpeaba. Cuando ella lo miraba, él hacía gestos frenéticos para dar a entender que quería verla. Si ella no levantaba la vista de lo que estaba haciendo, él golpeaba más fuerte. En esos momentos, Emilia lo odiaba. Le parecía aún peor que su propio marido, y eso era demasiado. La relación, sin embargo, duró unos cuantos meses más. Emilia, no por compasión, sino para darse un margen para pedirle dinero extra, seguía visitando a Petriela y había incrementado la frecuencia de 1 o 2 veces a la semana. Si podía, incluía una tercera visita adicional. Sobre todo, cuando su marido se volvía especialmente obsesivo en el recuento del dinero o cuando exageraba su papel de extranjero sufrido y victimizado por las circunstancias. De hecho, a Emilia no dejaba de sorprenderle que ni su marido ni sus hijas tuvieran sospechas acerca de la relación que mantenía con el inquilino. Se dio cuenta de que ella misma se había convertido en un engranaje más de su familia, pero no le molestó. Su familia había dejado de importarle, lo mismo que su amante, pero, entre las dos opciones, prefería a la familia. Había invertido mucho más ahí que en cualquier otro lado. Una tarde, Petriela advirtió en Emilia todos los síntomas que él ya conocía por sus experiencias pasadas, escasas pero lúgubres. Como otras mujeres, ella lo iba a abandonar. La libanesa lo miraba torcido y le explicaba que en ese momento no se podía quedar a hacerle compañía, y que al día siguiente tendría mucho trabajo, y al otro iría de compras, y que por la noche su marido tenía insomnio, y que, en fin, las posibilidades de un próximo encuentro eran mínimas. Petriela resistió unos pocos días, pero a la semana no aguantó más. Un mediodía fue tan insistente en el golpeteo de los vidrios de la cocina, tan elocuente era la cara que asomó por la ventana, que logró que ella fuera en el acto al cuartito del fondo. Y ahí, por primera vez, dejó de lado la depresiva timidez de su conducta. Lo conminó a seguir adelante con la relación bajo amenaza de pedirle al marido el dinero que le adeudaba y, además, detallarle la índole de la relación que mantenía. De modo que ahí estaba Emilia, con su rodete gris y sus pantuflas, asediada por un hombre que parecía morir por ella. Emilia no se impresionó. Le dijo que estaba ocupada pero que a la madrugada pasaría a verlo. La libanesa volvió a la cocina de inmediato. Preparó un enorme guiso de lentejas con albóndigas, matambre al horno con papas y milanesas. Mientras picaba, condimentaba y rellenaba, pensaba en las alternativas que tenía por delante. Era claro que no tenía ninguna intención de perder a la familia que había logrado armar.
y tampoco iba a dejarse extorsionar por el italiano. La decisión de terminar con él era irrevocable. Esa noche, Emilia decidió dormir, no iría a la cita del esnable y arreglaría las cosas al día siguiente. Pero no contó con que el hombre, angustiado por la espera, fuera a golpearle la ventana de su cuarto en plena madrugada. Ella escuchó enseguida el llamado, 2 golpecitos tenues. Miró a su marido, acostado a su izquierda, ocupando un sector mínimo de la cama. Seguía durmiendo. No había escuchado nada. Emilia se levantó de un salto, se calzó las pantuflas cuadrillé, se puso los anteojos y buscó una cuerda de nylon que guardaba en un placard. A todo lo que da, fue a la pieza del italiano. Sabía que si no iba, éste despertaría al marido y le contaría todo. Pero también sabía que si cedía terreno, Petriela impondría condiciones y ella tendría que obedecerle o soportar las consecuencias. Se dio cuenta de que estaba en sus manos, pero no podía tolerar estar en las manos de nadie. Nunca se sabrá si ella decidió ahorcar a Petriela la noche misma en que él le golpeó su ventana por última vez, o si lo había decidido la tarde anterior, cuando él amenazó con contarle la historia a su marido. Lo que sí es seguro es que cuando buscó y encontró la soga, ya había decidido el destino de Petriela. Así que fue al cuarto del fondo y entró por la puerta semiabierta. Se acercó a Petriela, que acaso por un instante tuvo la ilusión de que su amada le tendía los brazos al cuello para abrazarlo. Pero lo que Emilia hizo fue estrangularlo con la cuerda de nylon. El italiano ofreció alguna resistencia, pero no fue suficiente. El factor sorpresa había sido decisivo. Emilia, con la mirada tan fija en el cuello de su amante como en su momento la tuviera sobre las reses que cortaba en el frigorífico, lo mató enseguida. Cuando estuvo segura del crimen, acomodó el cuerpo bajo la cama y volvió a su cuarto. Hacía calor. Era el 24 de marzo de 1973. Emilia Basile se quitó las pantuflas y se metió en la cama, con su legítimo esposo. Es más, lo miró y hasta sintió cierta ternura por ese hombre que se había casado con ella a pesar de su edad y de su aspecto, y que vivía su vida sin enterarse de nada. Con su lógica desapasionada, Emilia amaneció haciendo cálculos. Un problema estaba resuelto. Petriela jamás le contaría nada a su marido. La otra cuestión era más complicada de resolver. Había que deshacerse del cadáver. ¿Qué se podía hacer con un muerto? ¿Dónde esconderlo? ¿Dónde tirarlo? Estaba claro que no podría arrastrarlo y sacarlo de la casa. Seguramente alguien lo vería. El italiano entonces tendría que seguir ahí, pero no podía enterrarlo. No tenían jardín, y si lo dejaba en el fondo, el olor sería insoportable, y alertaría a sus hijas y a su marido. Apeló entonces a su experiencia, y su experiencia la remontaba a 2 lugares, el frigorífico y la cocina. Las reses pesaban mucho, pero no tanto si se trozaban, y la carne se conservaba mejor si estaba cocinada, y además desaparecía al ser ingerida. Estaba todo resuelto entonces. A Petriela había que cortarlo en pedazos y después cocinarlo. Se cuidaría, eso sí, de probarlo ella misma o de ofrecérselo a su familia. Para algo, tenía los clientes de su restaurante. Ese mismo día no haría nada, pero al día siguiente su marido estaría en La Plata, donde tenía que ir para hacer unos trámites. Y las hijas jamás estaban durante el día, se iban a trabajar a la mañana temprano y no volvían hasta la noche. Por la tarde, la libanesa se molestó por una visita que no esperaba. El hermano de Petriela, a quien atajó en la puerta del restaurante. «Hace 2 días que no lo veo», le dijo. A las 10 de la mañana del 25 de marzo, Emilia fue al cuarto de Petriela. Llevaba 2 cuchillos de cocina que acababa de afilar con una piedra, tal como le habían enseñado en el frigorífico. En cuanto vio el cadáver, se alegró de encontrarlo tan distinto de lo que recordaba de su amante en vida. La muerte lo había vuelto rígido, le había marcado una expresión desconocida en el rostro, le había cambiado el color. Era casi como una res. Le sacó la camisa, los pantalones, los calzoncillos y las medias. Cuando estuvo desnudo, lo cortó en pedazos. Buscó las articulaciones y separó brazos, piernas. No le dio asco. Se concentró en hacer las cosas bien, como si estuviera trabajando. Y una vez que hubo terminado, fue
a su vez, cortando brazos y piernas en más pedazos. Aplicaba a conciencia una mirada de cocinera. Eran las partes más aptas para el consumo. El tronco y la cabeza, desde ya, no podrían ser usados. No se adaptaban las recetas que ella conocía desde siempre. Así, fue llevando en una palangana a quien fuera su amante, trozo a trozo, hasta la cocina. Buscó la olla más grande y puso a hervir algunos cortes. En unas fuentes para hornos puso a asar otros. No se olvidó de condimentar todo. Era probablemente que la carne humana tuviera un gusto diferente y había que evitar que alguien sospechara. Con la carne hervida, hizo un guiso y empanadas árabes. Con la carne asada, un salpicón que llenó de mayonesa y huevo duro picado. Cuando todo estuvo listo, volvió al cuarto del italiano y encajó el torso en un cajón de manzanas, que sacó a la calle con cierta dificultad. Arriba del torso, había puesto cáscaras de fruta y diarios viejos. En cuanto a la cabeza, la dejaría en hervor hasta que decidiera qué hacer con ella. Por alguna razón, no quería sacarla como si fuera basura, tal como hizo con el tronco. Pensó que la cabeza sería fácilmente reconocible, que la cabeza tenía rostro, que la cabeza tenía ojos. Esa noche, acaso por un gesto indirecto de cariño tardío, Emilia preparó pasta, lo cual sorprendió a la familia, acostumbrada a comer carne en cada comida. Si no les gustan, cocinen ustedes. Esto es lo que hay, les gritó Emilia, haciendo alarde de un ánimo sombrío. 3 días más tarde, una vecina entabló una charla de barrio con Rosa Isabel, la hija del medio del matrimonio Rueda. Le hizo advertir que había un cajón de manzanas con basura que despedía un alarmante olor a podrido. Y le sugirió llamar a la policía. Che, ¿no habrá algo raro ahí adentro? Rosa Isabel, con la excitación de sus 17 años, llamó. Cuando llegó la policía, encontró el torso de Petriela. Emilia no había tenido en cuenta un detalle muy porteño. Los basureros jamás levantan un bulto que pese demasiado. Los policías se fueron con el torso, pero una vez en la comisaría, un agente recordó una denuncia de un hombre cuyo hermano había desaparecido sin dejar rastros. Fue a buscar los papeles. El hombre en cuestión, el que se había esfumado de su domicilio, vivía en la misma cuadra donde habían encontrado el torso. Fueron hacia allá. Registraron primero la casa vecina a la de los Rueda. No encontraron nada. Después fueron a lo de Emilia. Buscaron en los cuartos, en los baños, en el living, hasta que entraron a la cocina. Lo primero que vieron fue un bulto redondo, como de una pelota, envuelto con papel madera. Uno de los policías lo abrió y lo tiró enseguida sobre la mesada, haciendo un gesto de asco. Era la cabeza. Ya estaba hervida. En cuanto a las empanadas y el salpicón, casi no quedaba nada. Los clientes del Yamil habían comido buena parte. Lo primero que hizo Emilia Basil en la comisaría fue negar todo. Pero cuando las evidencias la apabullaron, contó cada movimiento con todo detalle. No lloró, no dijo que estaba arrepentida, no se quebró. Su abogado le dijo que alegara defensa propia. Ella obedeció. En una nueva versión de los hechos, explicó que fue su amante quien quiso estrangularla con una cuerda de nylon y que ella logró arrancársela de las manos y ahorcarlo a su vez. La fiscalía pidió 16 años para la acusada y el juez de sentencia, Salvador María Laverne, aceptó. Sin embargo, entró en escena un nuevo abogado de Basil, Pedro Bianchi, quien pidió la nulidad del fallo y la logró. El proceso pasó al juzgado de Jorge Sandro. Al fin, la condenaron a 10 años de prisión por homicidio simple. En noviembre de 1979, 6 años después del crimen, habiendo cumplido los 2/3 de su condena, Emilia Basil fue puesta en libertad condicional. Una de las policías que la acompañó a la salida del penal le preguntó si tenía algún lugar donde ir. Ella usó su crudeza habitual para contestar: «A usted no le importa. A mí tampoco».